Hola, un saludo para todos. Soy Genio Palacios y en esta oportunidad les quiero hablar sobre un tema bastante polémico. Tiene que ver sobre Dios y el mal, el origen del mal en la tierra. Pero antes de comenzar como tal, quiero invitar a que si usted es una persona muy sentida, muy susceptible y que quizás no sea de una mente muy abierta, entonces mejor no vea el video, porque vamos a hablar de un tema muy polémico que es sobre Dios, un tema que está en lo más íntimo de las personas. Mucha de la vida de las personas gira en torno a la creencia en Dios. Ahora, iniciando, muchas veces nosotros vemos en los medios de comunicación que nos muestran muchas imágenes, videos sobre la violencia en la tierra, sobre las enfermedades, la gripe porcina, el ébola, ¿sí? Pandemias, sobre la miseria, sobre todo en África, en Corea del Norte, sobre el hambre, la pobreza. Muchas veces escucho a personas diciendo que en la tierra no hay esperanza, porque el hombre se ha vuelto muy ambicioso, muy codicioso, lujurioso, que desea, sí, lo ajeno, el odio, que su orgullo, la ambición, pues lo ha llevado a todo esto, a que esté perdido, al caos, y que solo Dios puede salvar a este mundo, y que por eso pues hay que convertirse a Dios. Que Dios es un ser muy amoroso y que en su gran misericordia, en su gran piedad por la humanidad, pues le dio un libre albedrío, la libertad de él escoger su propio camino, y que según su escogencia, si coge el bien, pues tendrá una vida en el paraíso, y si escoge el mal, pues estará atormentado en el infierno, pero todo según su escogencia, que Él es el responsable del hombre de escoger su camino, su salvación o su quema en el infierno. Bien, desde ese punto de vista, el hombre sería el responsable de todo lo que ocurre en el planeta, desde la antigüedad hasta ahora. Pero cuando nosotros comenzamos, y ahí es donde quiero invitar a reflexionar, cuando nosotros comenzamos a ver de fondo todo lo que ocurre en la tierra, comenzamos a llegar a otro tipo de pensamiento. Primero que todo nos enseñan que Dios es un ser omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. Que Dios es un ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y cuando hablamos de que todo lo sabe, hacemos referencia de que sabe tanto el pasado, el presente y el futuro. Ahora, desde mi punto de vista, no digo de que no exista Dios. Lo que digo es que lo que nos han enseñado como Dios es algo bastante dudoso. ¿Por qué lo digo? Vamos a ir viendo todo a lo largo del video. En primer lugar, como lo decía, omnisciente quiere decir que sabe el pasado, el presente y el futuro, que todo lo sabe. Entonces nosotros vemos que si Dios sabía todo lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro del Génesis de la Biblia, aparece que Dios se arrepiente de haber creado al hombre porque se había vuelto muy carnal, ¿sí? De que su ambición lo había llevado al mal, y por eso pues decide exterminar a la humanidad, salvando solamente a la familia de Noé y ciertos animales, para iniciar de nuevo. Pero ¿por qué arrepentirse? Es la pregunta mía. ¿Por qué arrepentirse de haber creado al hombre si él sabía ya que eso iba a ocurrir? Entonces muchas personas pues dicen,
No, sino es que Dios deja al hombre en su libre albedrío, le deja la libertad, Él en su gran amor le deja la libertad de escoger su propio camino. Por lo tanto sería el hombre el responsable. Pero mi pregunta es, pero Dios, al saberlo todo, el pasado, el presente, el futuro, lo que va a ocurrir, ¿no sabía ya que al dejar al hombre en su libre albedrío qué camino iba a escoger antes de que lo escogiera? ¿No sabía Dios que él iba a escoger al mal, que iba a ser carnal, que iba a ser ambicioso, codicioso? Todo eso antes de que ocurriera. Entonces, ¿quién es el responsable? Se habla, por ejemplo, se habla muy mal, por ejemplo, de Lucifer, ¿sí? Satanás, el demonio, por ser un ángel rebelde, y que por querer ser como Dios, alcanzar su trono, pues Dios lo baja al abismo, ¿sí? Por 1000 años lo castiga y lo manda en sí a la tierra para que se enseñoree acá como el rey. Pero antes de crear a todos esos ángeles, tanto buenos como malos, ¿no sabía Dios de antemano, por saberlo todo, que aquel ángel rebelde iba a hacer lo que hizo? ¿De que se iba a rebelar y a querer alcanzar su trono? ¿No sabía él que? Porque, ¿qué pasa? Que nos enseñan que el origen del mal en la tierra se debe a el diablo, Satanás o el demonio. Le dan muchos nombres. Pero fue ese mismo demonio o ángel rebelde que envió Dios a la tierra como castigo. Entonces, fue Dios quien envió ese mal aquí a la tierra, y que él sabía que antes de antemano que el diablo iba a hacer perder a la tierra, a la humanidad, porque ese mismo ángel es creación de Dios. Entonces, ¿quién es el culpable? Me gustaría entonces invitar a la reflexión. Ahora, otro punto que hay que analizar es que si se nos habla de un Dios de amor, en la Biblia no vemos un Dios de amor, sino un Dios vengativo, que odia y que oprime al pueblo, que lo está presionando y obligando a que lo sigan. Porque, por ejemplo, los invito a ver el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, del versículo 15 en adelante, aunque pueden leer todo el capítulo 28 y ver cómo Dios de forma directa amenaza, con muchos males interminables a quien no obedezca sus leyes. Entonces, no está dejando al libre albedrío, porque las personas todos queremos estar bien, y por lo tanto, por temor a estar mal, por todos esos castigos de Dios, las personas lógicamente estarán obligados a escoger lo que Él quiera y no lo que el hombre considere que debe hacer en su libre albedrío. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás. Dios llama a Jonás, le da unos mandatos, pero Jonás no quiere. Entonces, en el desierto comienza a mandarle muchos males, a que se le seque el árbol, la higuera, para que no le dé sombra. De allí después lo manda a un barco y en el juego le va muy mal, en la suerte. Después lo arrojan al mar y allí pasa 3 días en el vientre de una ballena, así lo muestra la Biblia. Y a causa de toda esa presión, de esos males mandados por la divinidad, por Dios, entonces Jonás se ve obligado a ir a Nínive a hacer lo que Dios le mandó. Entonces, no lo está dejando en su libre albedrío porque él no quería hacerlo y lo está obligando. O del mismo modo con Saulo de Tarso, que persigue a los seguidores de Jesús y se le aparece entonces una luz que lo enceguece por 3 días, y a causa de ese evento, Saulo de Tarso cambia su postura y comienza a convertirse y ahora sí ser seguidor
en este caso de Jesús. Pero él ya había en su libre albedrío determinado ser un perseguidor de los seguidores de Jesús. Y a causa de esa luz enseguecedora, el temor lo hace convertirse. Ahora, ¿por qué no hace lo mismo, por ejemplo, con Hitler? No hizo lo mismo con otros malvados como Saulo de Tarso, de enceguecerlo, ¿sí? Cualquier evento, porque él todo lo puede, es omnipotente, pudo haber hecho cualquier cosa para hacerlos cambiar, como hizo con Saulo de Tarso, para que no persiguiera a su pueblo escogido, a los judíos, a Israel, como lo hizo Hitler, el exterminio. Entonces no está respetando ese mismo albedrío que dice dejarle al hombre. Ahora, como les decía, es un Dios que induce al temor, amenaza. Es más, enseñan a la gente que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de temor de Dios. Es decir, la gente no sigue a su religión, a Dios, por amor, sino por temor. Temor al castigo. Porque muchos repiten en los cultos, en las iglesias, que allí será el llanto y el crujir de dientes, el rechinar de dientes. En el infierno hay de aquellos que no se conviertan y obedezcan a Dios. Eso es lo que enseñan, de que se van a quemar en el infierno. Entonces la gente ya comienza a temer por un sufrimiento en el más allá. En la misma Biblia habla cómo Dios amenaza, ¿sí? Y que deben temerle. Por ejemplo, vemos cómo el mismo Dios en el capítulo 4, versículo 24 del Éxodo, quiso matar a Moisés. O cómo a Abraham, mucho antes, supuestamente lo sometía a prueba con su hijo Isaac, que pidió que se lo sacrificara, que lo matara. Pero mucha gente dice, no, pues él dijo después que no lo matara y le ofreció un cordero para reemplazar a su hijo y lo sacrificara. Pero ojo, en la misma Biblia dice de que no fue Dios quien le dijo a Abraham que no sacrificara a su hijo. Dice que fue un ángel de Jehová o Yahvé, según la Biblia, ya sea católica o protestante. Pero dice que es un ángel. En las versiones más antiguas de la Biblia, las menos modificadas, dice que es un ángel de Dios, o Yahvé, o Jehová, como quiera, quien le dice a Abraham que no sacrifique a su hijo, tal como sabemos que existían ángeles rebeldes que no cumplían con lo de Dios. En este caso, un ángel le está diciendo que no lo sacrifique. No fue Dios directamente que lo hizo. Y eso lo pueden ver en la Biblia. Ahora, es un Dios que a través del temor, pues hace que las personas le obedezcan. Pero la pregunta es, si Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, que todo lo puede, todo lo sabe, o sea, lo tiene todo, un ser tan insignificante como el hombre respecto a Dios, ¿por qué Dios enojarse porque no lo adore? ¿Por qué castigarlo? O sea, si el infierno existe es por creación misma de Dios, porque Él lo creó todo. ¿Por qué crear un horno, un sitio especial para aquellos que no le obedezcan? Si Él está dejando su libre albedrío. Si el diablo existe también sería por creación de Dios y Él todo eso lo sabía antes de que ocurriera. Entonces quiero invitar a las personas a la reflexión. Y también se enseña que Dios es un Dios de justicia, pero vemos mucha injusticia. Por ejemplo, mandaba a muchos pueblos el mismo Dios con Moisés y Josué y otros, con el rey David, a masacrar a otros pueblos, de que cogiera a sus mujeres, a sus ovejas, a sus posesiones, y que no dejaran a ninguno vivo, tal como mandó con Saúl, el rey Saúl, ¿sí? En el libro de Samuel podemos ver eso. Entonces, pero se supone que si es un Dios universal que ama a todos los pueblos,
¿por qué mandar a sacrificar a otros pueblos? ¿Por qué tener un pueblo escogido si todos son sus hijos? ¿Por qué mandar a sacrificar animales si son también parte de su creación? Supuestamente sacrificarlos por los pecados del hombre cuando los animales no tienen culpa de eso. Además, él ya sabía que el hombre iba a cometer eso antes de que ocurriera. Entonces el hombre ni los animales tienen la culpa.